Dios les bendiga. Una vez más aquí en Escudriñando las Escrituras, JMF, con la ayuda del Señor, vamos a compartir una vez más una enseñanza a la luz de la palabra del Señor. Un tema que también a veces genera diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero vamos a ver a la luz de la palabra del Señor si podemos de alguna manera, ¿verdad?, encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. En 2 Corintios 12 dice el aguijón en la carne. Este pasaje nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, en su cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, según este pasaje, de parte del Señor, en su carne, en su cuerpo, el apóstol Pablo de vez en cuando recibía un aguijón, algo que venía de tiempo en tiempo, por lo que se ve aquí, ¿verdad? Algo, un mensajero de Satanás, dice, que me abofetee. O sea, un mensajero. Entonces, si es un mensajero, el mensajero trae de tiempo en tiempo, un mensaje. Entonces, esto se manifestaba de alguna manera en la carne o en el cuerpo del apóstol Pablo de tiempo en tiempo. Pero, ¿qué era ese aguijón? ¿Cuál era su aguijón? Eso que lo hacía a él, ¿verdad?, que no se enaltezca, que lo libraba al apóstol Pablo del orgullo espiritual, de exaltarse espiritualmente, en su vida espiritual, como gran siervo o como gran ministro. Por lo que vemos acá en la palabra de Dios, Dios tiene diferentes modos o medios por los cuales librar a sus siervos, a sus hijos, del orgullo espiritual. Depende, ¿verdad?, si nosotros recibimos o aceptamos esa disciplina o esa forma de trato de Dios con nosotros, esa forma de disciplina de Dios con nosotros, para librarnos del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, que por cierto, ese fue el sentir que derribó del cielo a Lucifer. Satanás cayó del cielo, ¿verdad? Él era un querubín, era Lucifer, y el sentimiento que en su corazón se metió, se produjo, creció y hizo que él cayera del mismo cielo, de la presencia de Dios donde él estaba día y noche sirviendo, fue el orgullo espiritual. Entonces el orgullo espiritual no es un juego. Hermanos, ministros que están mirando este video, cuidémonos del orgullo espiritual, de la altivez, de la arrogancia, de ensoberbecernos, ¿sí?, de creernos grandes, de creernos súper estrechas, súper importantes. Cuidado con eso. Aunque Dios nos use, aunque Dios nos dé dones, nos dé ministerio, nos dé grandes cosas, la gloria siempre es para Dios. Entonces Pablo también tenía este peligro, tenía este problema por delante. Por eso dice en 2 Corintios 12:7, Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, Pablo tuvo revelaciones tremendas, entendió muchísimas cosas grandes, y eso podía elevar su ego, podía elevar su orgullo. Pero para que esto no pasara, Dios permitió algo: un mensajero de parte de Satanás para que le abofetee, ¿verdad?, para que lo humille. De tanto en tanto venía y le mostraba como diciendo: vos no sos nada, quédese quieto, no se enaltezca, no sea grande, quédese chiquito ahí, que la grandeza es de Dios, no es nuestra. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál era el aguijón?
en su carne, en su cuerpo. Esto lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios en otro libro de la Biblia, en el libro de Gálatas. Acuérdense que un principio de interpretación bíblica o de hermenéutica, como quiera decirlo, es que la Biblia se entiende con la Biblia. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas. Esto es lo que vamos a ver ahora, va en contra de muchas interpretaciones, muchos conceptos, muchos pensamientos, muchas cosas que se han expuesto, incluso se han escrito libros con una perspectiva, un punto de vista distinto a lo que vamos a decir ahora. En el Evangelio actual, ¿sí? Hay ciertos ministros, libros, en los cuales, según el Evangelio que se predica ahora en algunas o muchas iglesias, no en todas, gracias a Dios, en ese Evangelio dice que, una de las cosas que dicen en ese Evangelio es que la enfermedad no es de Dios, que el que se enferma es porque está en pecado, que el que se enferma es porque está mal delante de Dios y Dios lo está castigando, Dios le está tratando para que se arrepienta. En algunos casos sí es verdad eso, pero no en todos. No en todos. En otros casos, la enfermedad es usada como lo que le pasaba al apóstol Pablo, como un aguijón en la carne, en el cuerpo, para que uno se mantenga humilde o humillado delante de la presencia del Señor. Póngase a pensar cómo sería, ¿no? Una persona que sea un gran maestro y que tenga mucho intelecto, mucha memoria, pero haya cosas que no pueda entender y justo alguien le pregunta de eso. Y algunos se incomodan como, bueno, no tengo esa respuesta. Es como que le cae un poquito de humillación, un poquito de tranquilo. Imagínese una persona que hace grandes milagros de sanidades, pero está enfermo él. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica? Sería algo como un poco vergonzoso, por decirlo así, o algo para mantenerlo humillado. ¿Cómo sanás a otros o otros se sanan y vos no te sanás? ¿Cómo es la cosa? Entonces, por lo visto, al gran apóstol Pablo le pasó eso. Según lo que leímos en 2 de Corintios, había algo que de tanto en tanto se manifestaba en la carne o en el cuerpo del apóstol Pablo que lo mantenía humillado. Y vamos a ver qué es. Nosotros hemos entendido conforme a las escrituras que se trataba de una enfermedad. En Gálatas, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice, pues vosotros sabéis, a los Gálatas le dice Pablo, fíjense en esto, no fue el Espíritu Santo que le dijo a Pablo que vaya a predicar a Galacia, por decirlo así. En el versículo 13, Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. O sea que lo que pasó es que el apóstol Pablo iba en algún viaje misionero, y de repente tuvo algo en su cuerpo, una enfermedad que lo obligó, por decirlo así, detenerse o ir a Galacia. Acuérdense de paso, para los que estudian la Biblia, que el apóstol Pablo siempre estuvo acompañado en sus viajes con Lucas, que sabemos nosotros que Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos, Lucas era médico. ¿Por qué? Un médico acompañando a un apóstol. Es para pensar, ¿sí? Sigamos un poquito más. En Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Versículo 14, y no me despreciasteis ni me desechasteis. O sea, había algo, la enfermedad de Pablo, por lo visto, generaba rechazo. Un poco de algo como que no, la gente no se quería acercar a él. Algo, ¿sí?
Entonces dice versículo 14, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Seguimos un poquito más. Versículo 15, porque uno dice, bueno, listo, Pablo tenía una enfermedad, se fue a Galacia, esa enfermedad, un poco de repulsión, un poco de rechazo, algo que no le gustaba mucho a la gente eso. Pero entonces, ¿qué era? Sigamos. Versículo 15, pues ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ojos, los ojos. Pablo tenía una enfermedad, esa enfermedad generaba repulsión y uno dice, ¿dónde tenía esa enfermedad? Por lo visto en sus ojos. Dice acá, ¿verdad? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces lo que tenía Pablo estaba en sus ojos. Por eso, o si no hubiese dicho, se hubiese sacado, no sé, se hubiesen cortado la mano para dármela en lugar de mi mano mala. Se hubiesen sacado sus orejas, si lo que yo tengo en mi oreja, o algo así. No, pero señalaron los ojos. Pablo tenía una enfermedad, era el aguijón en la carne, era lo que lo abofeteaba, no está en la escritura, pero según la historia de la iglesia, en la cual muchos usan, ahora algunos quizás me van a dar comentarios en el video de dónde sacaste eso. Bueno, hay que leer también historia, la historia universal, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, hay que leer también eso. Porque muchos dicen, bueno, el apóstol Pedro, ¿cómo murió Pedro? Murió crucificado, crucificado cabeza abajo. ¿De dónde sacan eso? Si la Biblia no dice. La Biblia en cierta forma da a entender que Pedro moría crucificado, pero no dice que murió cabeza abajo. ¿De dónde sacamos ese dato? De la historia universal, de la historia de la iglesia. Entonces, en esa historia universal, en esa historia de la iglesia, se dice que el apóstol Pablo tenía una enfermedad de los ojos, que de tanto en tanto parece que, ¿se acuerdan que cuando fue llamado Pablo se le cayeron como escamas? Él quedó ciego y después que Ananías oró, se le cayeron como escamas. Algunos interpretan que después de eso quedó una debilidad en sus ojos, como que de tanto en tanto en sus ojos se manifestaba algo como una cosa que supuraba en sus ojos, ¿sí? Entonces eso era y daba en sus ojos una cosa fea, una apariencia fea. Por eso él dice al principio, ¿verdad? Ni me despreciaste, ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces tenía eso en sus ojos el apóstol Pablo. Por lo cual, los gálatas cada vez que lo veían con eso en sus ojos, y se eran capaces de sacar sus ojos y dárselos a Pablo para que tenga mejor vista. Entonces, de tanto en tanto, Pablo sufría esto, ese mensajero que lo abofeteaba de tiempo en tiempo y lo mantenía humillado. Era el propósito. ¿Cuál era el aguijón del apóstol Pablo? Una enfermedad en sus ojos, que podemos entenderlo de esa manera. ¿Y cómo de otra manera podemos entender que Pablo tenía verdaderamente problema en sus ojos? Es que la mayoría de las epístolas, o algunas de sus epístolas, no las escribió él, las escribía otra persona. Y en Gálatas, ¿vieron cuando uno es un poco sordo? ¿Qué tiene que hacer cuando uno le habla? Tiene que levantarle la voz, ¿verdad? Hablarme fuerte porque no te escucho. Ahora yo les pregunto, a una persona, ¿cómo escribe una persona que ve mal? Que esté medio miope, se dice, que es corto de vista. Empieza a escribir, escribe grande, la letra grande, porque si la escribe muy chiquita no ve lo que escribe. Fíjense, ¿eh? Entonces, en el mismo libro de Gálatas encontramos, en Gálatas capítulo 6, versículo 11, cuando ya está por terminar la epístola, dice Pablo, el título dice Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Ahí dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
Esta epístola, al parecer, fue escrito por el apóstol Pablo, pero ¿cómo? Con grandes letras. ¿Por qué grandes letras? Porque sus ojos no tenía facilidad para escribir. Y esto a Pablo lo mantenía humilde. Este video, sé que muchos no van a estar de acuerdo, porque hoy se predica un evangelio de prosperidad, un evangelio de que no te podés enfermar, que no podés pasar necesidades, lo cual no está conforme a la Biblia. Este video es para mostrar que a la luz de la palabra de Dios, incluso el profeta Eliseo, el gran profeta Eliseo murió de una enfermedad. Búsquenlo después en la Biblia. Que Dios nos ayude, ¿amén? A poder entender las Sagradas Escrituras. Y también vemos acá en la palabra que la enfermedad también es un medio por lo cual Dios puede usar para mantenernos humildes, para liberarnos del orgullo, lo que hizo con el apóstol Pablo. ¿Sí? Así que muchos no van a estar de acuerdo, quizás, pero lean los pasajes y busquen ustedes mismos y usen el razonamiento y estudien también la historia universal, estudien la historia del cristianismo y van a encontrar también información. Y en el apóstol Pablo, esta enfermedad le fue, por decirlo así, beneficiosa, en el sentido de que lo mantenía humilde y eso guardó su alma de caer en orgullo y poder exaltarse sobremanera y hasta perder su salvación. Así que aunque muchos digan que no, sí, un cristiano se puede enfermar. A veces sí, porque hizo algo malo. Otras veces no. Otras veces son como prueba, para pasar una prueba. Y a veces, como en este caso que vemos del apóstol Pablo, para mantenerlo humillado. Algunos, una enfermedad los mantiene humillado, a otros otra cosa. Dios no trata a todos como igual, pero a Pablo se ve que este aguijón, esta enfermedad, sí, lo ayudaba a mantenerse humilde y humillado en la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a todos a poder seguir adelante. Y bueno, espero que este video les sea de bendición, lo que hemos estado mirando. Dios le bendiga a cada suscriptor, cada uno que se suscribe, gracias, muchas gracias. Me gustaría llegar a miles de suscriptores para que más puedan ver estas enseñanzas a la luz de la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos, a los hermanos de la congregación del pastor Ireneo, del pastor Jorge, los hermanos en Florencio Varela, los hermanos allá en Barracas, que se han suscrito al canal. Gracias a todos los que comparten, gracias a todos los que me siguen con estas enseñanzas, ¿sí? Y les invito, si estás mirando por primera vez el canal, que te suscribas, que lo compartas, que le des un me gusta, y para que la palabra, para que esta enseñanza corra más, vaya más, llegue a más lugares. Así que bueno, hasta acá esta enseñanza, espero que sea de bendición. Dios les bendiga mucho.